Recientemente, la Convención Bautista del Sur, o SBC, fue noticia por un debate que estaban teniendo sobre si debían agregar el credo de Nicea a su declaración de fe del año 2000. Propongo que los mensajeros de esta reunión anual de la Convención Bautista del Sur afirmen el credo de Nicea. Finalmente, la SBC decidió no adoptar el credo de Nicea en su declaración de fe. Pero este episodio realmente demuestra lo que yo llamo el problema del credo protestante, así como una tensión inherente en la doctrina de la sola escritura de la que muchos protestantes quieren alejarse, pero no están seguros de cómo hacerlo. Así que esto es lo que quiero decir. Muchos protestantes dicen que los católicos malinterpretan la sola escritura. Lo malinterpretan como si dijera que la Biblia es la única regla de fe para la Iglesia. Dicen que eso no es verdad, que eso es sola escritura, no sola escritura. Dicen que sola escritura es la afirmación de que la Biblia es la única regla infalible de fe para la Iglesia. Sin embargo, existen otras reglas de fe para la Iglesia, como los credos antiguos, los concilios ecuménicos e incluso las confesiones eclesiásticas. Todos ellos proporcionan una barrera protectora contra el desacuerdo doctrinal. Aquí está Stephen Lawrence, uno de los miembros de la convención que propuso agregar el credo de Nicea a la declaración de fe bautista. Entiendo, lo escucho. El cristianismo no es un credo. Se trata del mismo Señor Jesucristo. Pero conocemos a este Cristo a través de sus escrituras, la autoridad máxima, su palabra inerrante e inspirada. Pero leemos esas escrituras y proclamamos ese evangelio rodeados de una gran nube de testigos, la Iglesia de Jesús a través de los siglos. Debemos instruir a la próxima generación en difundir el evangelio. Tenemos que hacerlo dentro de los límites de la ortodoxia. Queremos que canten su parte, que den un paso adelante y canten. Pero necesitan cantar en sintonía con esa religión antigua. Este meme que muestro aquí hace un buen trabajo resumiendo lo que Lawrence y muchos otros imaginan. Así que, por un lado, tenemos la sola escritura, donde los individuos solo leen la Biblia y, como resultado, se desvían en todo tipo de direcciones teológicas locas. Y por otro lado, tenemos sola escritura, donde la gente todavía está en desacuerdo teológicamente, pero tienen otras autoridades como los credos o la historia cristiana primitiva para mantenerlos dentro de los límites de la ortodoxia mientras están en desacuerdo sobre doctrinas secundarias y terciarias. Sin embargo, esta estructura de autoridad no es sola escritura, no es verdaderamente sola escritura, o cuando se pone en práctica, se derrumba y vuelve a ser sola escritura. Así que falla de una de dos maneras. En primer lugar, si todo este paradigma trata la escritura, los credos y la iglesia primitiva como iguales en autoridad, entonces no es sola escritura. Porque si la sola escritura es verdadera, estas fuentes no pueden ser iguales en autoridad. Porque sola escritura dice que la escritura es la única autoridad infalible. Y si no puedes convertirte en arriano porque el concilio de Nicea condena el arrianismo, entonces los concilios ecuménicos se convierten en otra autoridad infalible junto con las escrituras y, como resultado, la sola escritura queda falsificada. O por otro lado, terminas colapsando toda la estructura y volviéndola solo a la escritura. Porque un cristiano siempre puede hacer caso omiso de estas barreras si está convencido de que las escrituras están realmente de su lado. Por ejemplo, en un podcast de junio de 2024, el filósofo protestante William Lane Craig reafirmó su afirmación de larga data de que el monoteísmo, es decir, que Cristo tenía una sola voluntad en lugar de dos, una humana y otra divina, es ortodoxo, aunque esta herejía fue condenada en el Tercer Concilio Ecuménico de Constantinopla. Y creo que es porque los estudiantes responden la pregunta correctamente. La voluntad es una función de la persona y por eso el monoteísmo es verdadero. Pero el Sexto Concilio Ecuménico votó a favor del diofelismo. Declaró que Cristo de hecho tiene dos voluntades, una humana y otra divina. Pero este es un punto de vista desde el cual tengo dudas, Kevin. Sé que fue promulgado por un concilio ecuménico, pero como protestante que cree que solo la escritura es nuestra autoridad última y final, creo que incluso las declaraciones de los concilios ecuménicos tienen que ser llevadas ante el tribunal de las escrituras, y no veo nada en las escrituras que justifique decir que Cristo tiene dos voluntades. Y en mi debate con Gavin Ortland sobre sola escritura, Ortland no quiso decir que William Lane Craig había negado una enseñanza esencial de la fe al defender el monoteísmo y su afirmación de que Cristo solo tiene una voluntad divina, no una voluntad humana. ¿Es la creencia en la voluntad humana de Cristo una doctrina esencial?
Te amo, William Lane Craig. Hola. Yo diría que no, pero diría que está muy cerca. Los concilios ecuménicos no pueden tener autoridad vinculante si un cristiano puede simplemente ignorar cualquier cosa que digan mientras piense que su interpretación personal de las escrituras o su propia filosofía triunfa sobre lo que dicen los concilios del antiguo credo. ¿Por qué los protestantes pueden decir que podemos ignorar la tercera cristología de Constantinopla sobre el monoteísmo o la segunda enseñanza de Nicea sobre la veneración de iconos, pero no la primera enseñanza de Nicea sobre la cristología? Sí. ¿Por qué los protestantes deberían creer en la cristología de Calcedonia, mientras que al mismo tiempo ignoran la carta del Papa León leída en el concilio de Calcedonia, a la que los asistentes respondieron? ¿Pedro ha hablado a través de León? El historiador protestante J. J&D Kelly escribe sobre el estado de la Iglesia en el tiempo del concilio de Calcedonia. A mediados del siglo V, la Iglesia romana había establecido de jure y de facto una posición de primacía en Occidente, y las reivindicaciones papales de supremacía sobre todos los obispos de la cristiandad habían sido formuladas en términos precisos. Estos antiguos credos y concilios tampoco pueden tener autoridad si los cristianos modernos pueden simplemente reinterpretar radicalmente lo que los decretos conciliares y las declaraciones criollas significaban originalmente. Por ejemplo, los bautistas generalmente sostienen el bautismo de los creyentes. Según ellos, el bautismo es una forma de mostrar que una persona ya recibió el perdón de los pecados a través de la fe. Los bautistas generalmente niegan que el bautismo en sí comunique el perdón de los pecados o la regeneración bautismal. Ahora bien, este es un problema que algunos miembros de la Convención Bautista del Sur plantearon cuando se trata de agregar el credo de Nicea a su declaración de fe. Porque el credo de Nicea dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esta parte del credo habla de la regeneración bautismal. Hay un solo bautismo que es para, o tiene como propósito, el perdón de los pecados. Pero el editor del Baptist Standard preguntó a los miembros de la SBC que propusieron la enmienda la siguiente pregunta: ¿cómo deben entender los bautistas del sur el bautismo, agua o espíritu? ¿Cómo deben entender la remisión de los pecados? ¿El bautismo es salvífico? Los defensores de añadir el credo de Nicea a la declaración de fe bautista respondieron de esta manera: esto se refiere al bautismo en el espíritu o regeneración, que ocurre con la fe. El bautismo en agua es la confesión exterior de esa realidad interior previa. Los argumentos de Agustín a favor de la regeneración bautismal en agua, que rechazamos con razón, surgieron más de un siglo y medio después del concilio de Nicea. Pero todo esto está mal. Incluso los teólogos, historiadores y apologistas protestantes admiten que la regeneración bautismal a través del agua líquida era la creencia universal en la Iglesia primitiva. J&D Kelly en su libro sobre la historia de la doctrina cristiana escribe, desde el principio, el bautismo fue el derecho de admisión a la Iglesia universalmente aceptado. En cuanto a su significado, siempre se sostuvo que transmitía la remisión de los pecados. Everett Ferguson, un protestante que ha escrito uno de los estudios definitivos sobre el bautismo en la Iglesia primitiva, dice que, aunque al desarrollar la doctrina del bautismo, diferentes autores tuvieron sus descripciones favoritas particulares, hay un acuerdo notable sobre los beneficios recibidos en el bautismo. Y estos están presentes ya en los textos del Nuevo Testamento. A menudo se repiten dos bendiciones fundamentales. La persona bautizada recibió el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Finalmente, William Webster es un apologista protestante que escribió un libro que intentó desacreditar el pedigrí histórico de la doctrina católica. Pero incluso él admite que la doctrina del bautismo es una de las pocas enseñanzas dentro del catolicismo romano para la cual se puede decir que existe un consentimiento universal de los padres. En el siglo II, San Ireneo citó a Jesús dando la gran comisión a los discípulos de bautizar a la gente en todas las naciones y dijo que Jesús dio a los discípulos el poder de la regeneración para Dios. También se refirió a ser regenerados espiritualmente como niños recién nacidos, tal como el Señor ha declarado, a menos que un hombre nazca de nuevo por medio del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Juan 3:5, lo cual es todo una referencia al bautismo en agua. Así que todo esto se puede encontrar siglos antes de la época de San Agustín. También cubro esta evidencia en mi episodio anterior llamado, los protestantes deberían abrazar esta doctrina universal de los padres de la Iglesia. Así que mira ese episodio si quieres más sobre la enseñanza histórica de la regeneración bautismal. Y, en última instancia, creo que esta es la razón por la que la SBC decidió no adoptar el credo, junto con el uso en el credo de la frase, una santa Iglesia católica y apostólica. Hay demasiados miembros que conocen la historia de la Iglesia y dirían que los cristianos históricamente y universalmente han sostenido dos creencias que contradicen la teología bautista.
Así que la única manera en que uno puede decir como bautista que su fe rima con la religión antigua es si reinterpreta radicalmente lo que la iglesia antigua creía de modo que pueda ignorar lo que realmente creían. Además, si desea un tratamiento más profundo de este tema, consulte el episodio reciente de mi colega Joe Gestemeyer, One Holy Baptist and Apostolic Church, en el podcast Shameless Potpourri, así como su libro, The Early Church Was the Catholic Church, que tiene una sección completa sobre la historia del bautismo en la iglesia primitiva. Así que muchas gracias a todos y espero que tengan un día muy